¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Como ya sabéis, hace apenas 2 días subí un vídeo sobre el cómic de terror aquí en España en las décadas de los años 60, 70 y 80. Me dejé algunas cosillas y quería hacer este pequeño anexo que nada, va a durar unos pocos minutillos, así que no os preocupéis demasiado. Muchos de vosotros me decíais que incluyera, por supuesto, la serie de Dylan Dog, y evidentemente la incluiré. Lo que pasa que aquí ahora mismo no tengo ningún número a mano. Y por otra parte estuve ahí revisando en un armario que tenía un poquillo abandonado y he visto algunos ejemplares de colecciones y cosillas que pueden ser bastante interesantes y se me habían pasado en el momento. Empezando por este tomito del Fantasma de Canterville, editado en 1971 por la editorial Doncel. Estos tomos venían dentro de la colección Trinca Presenta. Trinca era una revista de historietas variadas y entre esas historietas sacaron esto del Fantasma de Canterville. Como sabéis, esta obra no es exactamente terror, pero ya solo por esta ilustración yo creo que merece muchísimo la pena que se incluya dentro de esta sección. Recuerda muchísimo a dibujantes como Esteban Maroto, por ejemplo. Retrocediendo un poco en el tiempo, vamos al año 1958 con esta revista tan emblemática llamada Tío Vivo. Creo que todo el mundo la debe conocer, o debería conocerla. No es una revista de terror, evidentemente, sino más bien una revista de humor, rollo pues como lo que hacían en Bruguera gente como Ibáñez y gente así. Esto realmente es un extraordinario dedicado al terror. Y aunque no sea de terror y sea en clave humorística, creo que va a molar bastante revisar este número para que veamos sobre todo lo que se hacía en aquella época, en los años 50, y además es que, si observáis, daban mucha prioridad a los monstruos clásicos. Por ejemplo, vemos a Frankenstein, vemos un fantasma por ahí, salen vampiros, brujas, jorobados. Está muy chulo y también se va a venir para esta sección, al menos este número. Otra de las revistas que incluía un poquito de todo, pero más dedicado a las aventuras, era la revista Blue Jeans, editada en 1977 por Nueva Frontera S.A. ¿Y por qué voy a incluir la revista Blue Jeans? Pues sinceramente por una colección que a mí me parece muy interesante. Se trata de Dracurella, que es una especie de vampiresa que está bastante inspirada en Barbarella, Vampirella y gente así. Dracurella fue una creación de Julio Rivera Trucó. Y este hombre nació en España, pero murió en Francia, por lo cual en Francia es más conocido aún esta saga que aquí en España. Aquí en España salió solo en la revista Blue Jeans, que yo sepa, pero en Francia sacaron tomos solo con la obra íntegra de Dracurella. Es una serie muy curiosa porque es una parodia al terror y los monstruos. Y además a todo color. Me parece interesantísima y muy poco conocida. Y es que con ilustraciones como esta, la revista Blue Jeans tenía que estar dentro sí o sí. En 1980, a manos de Ediciones Maisal, ve la luz Goecia, Cómics Maisal Terror. Este es, sin duda, el peor cómic de terror que ha salido aquí en España. Nos vamos a echar unas buenas risas con Goecia. Aventuras bizarras de 1983, editada por Forum, también debería formar parte de esta sección, ya que, como veis aquí en la portada, aparece Blade enfrentándose contra una horda de vampiros. La mayoría de los números aparecidos en esta colección están más orientados a la fantasía y la ciencia ficción, pero este, ya que aparece Blade, pues hay que incluirlo. Cómic guarrindongo que se me había pasado por completo, La amante de Frank Sextein. Estos eran unos cómics que salieron en el año 1986 por parte de Sax S.A. y era una revista proveniente de publicaciones francesas eróticas. Nada que ver con los italianos del Viveria, pero también tiene escenas bastante memorables, como por ejemplo estas. Por aquí tenemos dos colecciones que realmente no son de terror, pero sí que están dedicadas al mundo de los monstruos y concretamente enfocadas a un público infantil. Yo las recuerdo mucho de la época, eran dos colecciones que la verdad es que lo petaron bastante, especialmente Bichos, porque Monstruos & Co.
solo sacó un número, lo sacó Bruguera en 1986. Y Bichos sería la continuación de Monstruos & Co. Y aquí ya sí que salieron un montonazo de números. Pero los últimos números eran ya un poco más cutres porque la revista estaba ya dedicada directamente al Inspector Gadget. Eran cómics del Inspector Gadget y dejaron a un lado todas las series de estos monstruitos que incluían estas revistas. Estaban chulas porque además metían algunas imágenes de películas, de cine, secciones para los chavales para que dibujaran sus propios monstruos y salían unos bichos bastante bizarros y extraños. También en cada número regalaban unas láminas para formar un gigantesco póster central. Y aunque sea una revista enfocada a un público infantil, yo creo que también nos vamos a echar unas buenas risas con ella. Aquí, por ejemplo, veis cómo algunos de los premios eran máscaras que seguramente serían de esas tipos de San Roma, de Michanfou. Y para finalizar, también hablaremos de la colección Ultramundo de MC Ediciones, editada en 1987. Esta colección estaba muy bien porque además estaba formada por 3 subcolecciones. En cada número te venían 3 de estas colecciones. Y eran todo colecciones inglesas del sello Eagle. Yo creo que la más recordada será Dunlord, que apareció también en la revista Mortadelo, pero como fotonovela. Esto es cómic. Y encima había propaganda a revistas heavies de la época, como por ejemplo la Heavy Rock. Aquí tenéis a Dunlord, del que hablaremos largo y tendido. El hombre muerte, muy interesante. Y la serie Superviviente. Esta serie de Superviviente me gustaba especialmente. Era una serie posapocalíptica en la que había habido un holocausto nuclear y la Tierra estaba arrasada. Solo quedaban unos pocos individuos y entre ellos estaba este chavalín, que era el único superviviente. Bueno, único entre comillas, creo que recordar que había más supervivientes, pero bueno, el chaval estaba solo, deambulando por un mundo posapocalíptico lleno de gente infectada. Hoy en día muy en auge todo esto, sobre todo por videojuegos y la serie de Last of Us y cosas así. Por cierto, estoy viendo The Last of Us y me está encantando, está muy bien recreada, sobre todo para los que habéis jugado al videojuego. Es una serie que la verdad es que la están haciendo bastante bien. El videojuego es muchísimo más inmersivo porque eres tú el protagonista en primera persona y evidentemente mola mucho más, sientes las cosas mucho más. Y de hecho hasta yo hubo partes que sentí miedo real, sobre todo cuando venían estos zombies chungos ahí que no podías hacer ruido porque enseguida te detectaban, lo llegas a pasar mal. En la serie no tanto, evidentemente, porque claro, no es tan inmersiva, estás ajeno a ella, la estás viendo como mero espectador, pero el videojuego es mortal. Y si por ejemplo veis esta escena, recuerda muchísimo a The Last of Us. Superviviente fue un adelantado a sus años. Y esto es todo por el momento. Seguramente me volveré a olvidar más series y estoy pensando ahora mismo que me estaba olvidando la serie de Sukia y algunas de estas más de terror erótico. Pero bueno, todo eso lo iré metiendo en los posteriores vídeos que iré haciendo sobre todas estas historias y yo creo que va a quedar una sección muy chula y voy a hacer un buen repaso de todo este tipo de series de terror. Así que sin más, me despido, que paséis un buen día del padre, aunque ya está finalizando porque estoy grabando el vídeo ya a las 7 o así de la tarde, pero bueno, nunca está de más recordar a nuestros papis. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.